¿Cómo están, banda? Yo soy Abraham y esto es Peliculeros. El día de hoy se filtran las primeras imágenes de Tom Cruise en la nueva película Never Go Back. Esta secuela de Jack Reacher, la cual fue estrenada en el 2012, llegará a los cines el 21 de octubre de este año. Cobie Smulders y Robert Knapper participan en esta película de acción y espionaje junto con Tom Cruise y esperamos que esta película sea igual o mejor que la antecesora. En otras noticias, Angelina Jolie está en pláticas con el director Kenneth Branagh para realizar el remake de la película Asesinato en el Oriente Express de Agatha Christie, la cual nos cuenta la historia de un asesinato en un tren en medio de la nada, en donde al parecer todos los personajes tienen un motivo para haber cometido el asesinato. Kenneth Branagh y Ridley Scott junto con otros directores son los encargados de producir esta película y hacer el remake. Y aunque aún no está confirmado qué papel se le estará ofreciendo a Angelina Jolie, solo nos queda esperar el resultado final de esta excelente historia para noviembre 22 del 2017. John Williams, mejor conocido por componer y dirigir soundtracks de películas como Star Wars, Tiburón, Jurassic Park y Superman, entre otros, estará componiendo el nuevo tema de la quinta entrega de Indiana Jones. Steven Spielberg confirmó esta noticia a Access Hollywood durante una entrevista este pasado jueves. Mel Gibson anunció que está trabajando en la secuela de La Pasión de Cristo. El teniente Riggs de la famosa saga Arma Mortal se encuentra en el desarrollo del guión de esta segunda parte, la cual se enfocará en la resurrección de Cristo. Lo único que nos queda esperar es que no sea una tortura pornográfica más envuelta de cristianismo como lo fue la primera parte. La franquicia de Predators acaba de confirmar una nueva secuela. Con fecha de lanzamiento para el 9 de febrero del 2018, Shane Black, director de The Predator, aún no sabe si Arnold Schwarzenegger tendrá alguna participación en esta secuela. Lo que sí sabemos es que Fox pretende hacer esta franquicia tan violenta y divertida como lo hizo con Deadpool. Owen Teague se une al casting del nuevo remake de Stephen King. Teague interpretará a Patrick Hockstetter, quien será el líder de un grupo de bullies que se dedican a atormentar al payaso Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård. Esta película entrará en rodaje a partir de julio de este año. Estas son las noticias más importantes en el mundo del cine el día de hoy. Si quieres recibir notificaciones de noticias, reviews o conteos, por favor suscríbete al canal, deja tu like y compártanos. Yo soy Abraham y esto fue Peliculeros. Hasta la próxima.